Sofía se despertó temprano, como siempre. Apenas amanecía tras la ventana, y ella ya estaba en la cocina, preparando el desayuno para toda la familia. 23 años de matrimonio le habían enseñado a levantarse con los primeros rayos de sol. De lo contrario, no le daría tiempo a hacer todas las tareas. Javier dormía en el dormitorio, desparramado por toda la cama. Durante los últimos 6 meses, volvía a casa cada vez más tarde, y los fines de semana, a menudo se iba por asuntos de trabajo. Sofía no preguntaba. Hacía mucho que había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Su hija Lucía, una estudiante universitaria de 19 años, apareció en la cocina con cara de sueño. «Mamá, ¿y papá dónde está?», bostezó. «Todavía duerme», respondió Sofía, dándole la vuelta a los huevos fritos. «Llegó tarde otra vez. Tiene mucho trabajo». Lucía negó con la cabeza, pero no dijo nada. Ella también había notado los cambios en su padre. Antes era atento, cariñoso. Ahora parecía distante, como si viviera en su propio mundo. Javier apareció en la cocina media hora después, ya vestido con un traje y con el teléfono en la mano. Se bebió el café rápidamente, sin apartar la vista de la pantalla. «¿No vas a desayunar?», preguntó Sofía. «No tengo tiempo». Una reunión importante. El sábado finalmente la miró. En su mirada brilló la irritación. «Sí, en sábado. Los negocios no entienden de fines de semana. ¿O prefieres que vivamos peor?». Sofía bajó la mirada. No quería discutir, nunca quería. «Claro que no. Es solo que te echo de menos». «Quizás esta noche hagamos algo juntos». «Esta noche tengo planes», cortó él. «Volveré tarde». Javier se fue sin siquiera despedirse. Lucía miró a su madre con compasión. «Mamá, ¿por qué eres tan sumisa? Díselo de una vez». «¿Decirle qué?», sonrió Sofía en voz baja. «Realmente trabaja mucho. ¿Por nosotras?». «No parece que sea por nosotras», murmuró su hija. Sofía guardó silencio. Realmente parecía una esposa sumisa, acostumbrada a aguantar y callar. Todos lo pensaban. Los vecinos, los parientes, las amigas. «Pobre Sofía», decían moviendo la cabeza, «tan buena, y su marido no la valora en absoluto». Pero nadie sabía que detrás de esa sonrisa dócil se escondían una mente aguda y una voluntad de hierro. Sofía no era una simple ama de casa. Era una mujer que sabía esperar y observar. Las primeras sospechas surgieron hacía 3 meses, cuando vio por casualidad un extracto bancario. Javier lo había olvidado en el escritorio de su despacho. Una gran transferencia a nombre de una tal Cristina Romero, 5.000 euros, luego otros 17.000, y después 12.000. Sofía no dijo nada. Simplemente empezó a investigar. Las facturas telefónicas mostraban llamadas regulares al mismo número. Tarde por la noche, temprano por la mañana, a veces en mitad de la noche, cuando Javier supuestamente estaba de viaje de negocios. Las redes sociales revelaron aún más. Cristina Romero, 28 años, gerente de ventas, pelo largo, maquillaje llamativo, fotos en restaurantes caros y en muchas de ellas, los contornos borrosos de una silueta masculina, cuidadosamente recortada del encuadre. Sofía reconoció la mano de Javier, su reloj, su camisa. Podría haber montado un escándalo, podría haber llorado, gritado, exigido explicaciones. Así habrían actuado la mayoría de las esposas. Pero Sofía no era como la mayoría. En lugar de eso, continuó recopilando información. Metódicamente, pacientemente, como un detective profesional. Una semana después, ya sabía la dirección del apartamento nuevo, ese que Javier supuestamente había comprado como inversión. Sabía que había comprado los muebles con el dinero de ambos, sacándolo en pequeñas cantidades a través de cuentas fantasma. Sabía que la reforma la había hecho el equipo de un conocido suyo, y que también la había pagado su familia. Sofía incluso fue hasta allí, observó el nuevo complejo residencial, un barrio prestigioso de Madrid, ventanales panorámicos, seguridad privada, todo lo que a Cristina le gustaba, a juzgar por sus publicaciones. Y entonces, a Sofía se le ocurrió un plan. Sonrió a su reflejo en el espejo del ascensor. La misma sonrisa dócil a la que todos estaban acostumbrados. La esposa ingenua se susurró a sí misma. No sabe nada, no se da cuenta de nada. Pero sus ojos brillaban de una manera nada ingenua. El lunes, Javier volvió a casa de muy buen humor. Incluso besó a Sofía en la mejilla por primera vez en meses. «¿Qué tal todo?», preguntó, revisando el correo en su teléfono. «Todo bien», respondió ella poniendo la mesa. «¿Vas a cenar? Ya he picado algo». «Oye, tengo que pedirte un favor». Sofía levantó la vista.
Javier parecía ligeramente avergonzado, lo cual era inusual en él. He comprado un piso como inversión. En un complejo nuevo, una buena zona. Creo que alquilándolo sacaremos un ingreso extra. Sofía asintió, fingiendo sorpresa. ¿De verdad? ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Quería que fuera una sorpresa. Javier se encogió de hombros. Bueno, pues ya te lo digo. La reforma ha terminado. Los muebles ya están casi todos en su sitio. Necesito que firmes unos papeles para unos trámites. Es solo una formalidad, pero sin tu firma el notario no los aceptará. Sofía sonrió dócilmente. Claro, ¿cuándo hay que ir? Mañana mismo. Así de paso ves cómo ha quedado. He hecho una buena inversión. Debería amortizarse en un par de años. Nuestro dinero, pensó Sofía, pero en voz alta dijo, genial, eres increíble, siempre pensando en la familia. Javier se relajó. Claramente esperaba preguntas, quizás incluso objeciones, pero su esposa, como siempre, fue obediente y crédula. Al día siguiente, fueron al notario. Sofía leyó atentamente cada línea de los documentos. Javier se ponía nervioso. ¿Por qué tardas tanto? Es todo estándar. Solo quiero entenderlo, respondió ella con suavidad. Ya sabes que no entiendo de estas cosas. Los documentos estaban redactados con astucia. Formalmente, el apartamento se registraba como propiedad ganancial, pero con un poder de disposición exclusivo para Javier. Sofía firmó, pero discretamente fotografió todos los papeles con su teléfono. Perfecto, respiró aliviado Javier cuando salieron de la notaría. Ahora todo está en orden. ¿Me enseñas el piso?, pidió Sofía. Tengo curiosidad por ver en qué es decir, en qué has invertido. Javier titubeó. Hoy no puede ser. Todavía no han limpiado después de los obreros. Mejor otro día. De acuerdo, asintió ella. Pero esa noche, cuando Javier se fue a otra reunión de negocios, Sofía cogió el juego de llaves de repuesto que él escondía en su despacho. Las había encontrado hacía una semana. El apartamento estaba en el piso 12. Sofía subió en el ascensor, con un bolso de herramientas en la mano. El conserje de la entrada ni siquiera la miró. Una mujer elegante de mediana edad no levantaba sospechas. Al abrir la puerta, entró y echó un vistazo. El apartamento estaba amueblado con gusto, pero de forma impersonal. Muebles caros, lámparas de diseño, un televisor enorme, todo nuevo, todavía olía a pintura y madera fresca. En el dormitorio había un armario inmenso. Sofía lo abrió, vacío. En el baño, cosméticos nuevos, claramente de mujer. Frascos caros que Cristina publicaba constantemente en sus stories. En la cocina, una vajilla completa, copas de vino, una cafetera de alta gama. Javier nunca había comprado electrodomésticos tan caros para su casa familiar. Sofía sacó el teléfono y lo fotografió todo, cada habitación, cada detalle. Luego abrió el bolso y se puso a trabajar. Era metódica y tranquila. Los años con Javier le habían enseñado mucho, incluyendo la paciencia y la habilidad para planificar con varios movimientos de antelación. 2 horas después, había terminado. El apartamento tenía exactamente el mismo aspecto que antes, sin cambios visibles. Sofía cerró la puerta, devolvió las llaves con cuidado al despacho de Javier y se fue a dormir. Durmió profundamente y en paz. El plan estaba en marcha. Al día siguiente, Javier estaba especialmente animado. Incluso tarareaba algo mientras se preparaba para ir a trabajar. «¿Estás de buen humor?», observó Sofía. «Sí, los negocios van viento en popa. Por cierto, el sábado estaré ocupado todo el día. No me esperes». «Entendido», asintió ella. Javier se fue, y Sofía cogió el teléfono. Tenía trabajo que hacer, un trabajo importante. Marcó el número de su vieja amiga Isabel, que era abogada. «Hola Isa, necesito una consulta. Confidencial». La conversación duró más de 1 hora. Isabel estaba en shock, pero prometió ayudar. Luego, Sofía llamó a su primo Miguel, que trabajaba como detective privado. «Miguel, ¿recuerdas que me dijiste que siempre me ayudarías? Necesito tu ayuda. Urgente». La rueda empezó a girar, lenta, pero inexorablemente. Miguel llegó al día siguiente, un hombre alto y atlético de unos 40 años. Era todo lo contrario a Javier. Mirada directa, apretón de manos firme, sin falsedad. «Sofía, cuéntamelo todo», dijo, sentándose en la cocina con una taza de café. Sofía sacó una carpeta con documentos, fotos, extractos bancarios, impresiones de conversaciones que había conseguido a través de un conocido informático. Todo ordenado, fechado, sistematizado. Miguel hojeaba los papeles, y su rostro se ensombrecía cada vez más. «Menudo cabrón», respiró finalmente. «Perdona, pero no se puede decir de otra manera». «Sofía, ¿por qué has callado hasta ahora?
porque necesitaba comprobarlo todo, reunir pruebas, estar segura. ¿Y qué quieres hacer ahora? Sofía lo miró a los ojos. Quiero que reciba su merecido, pero no con un escándalo, ni con gritos y lágrimas. Quiero que sea elegante. Miguel sonrió. Siempre has sido más lista de lo que parecías. De acuerdo, te ayudaré. ¿Qué necesitas exactamente? Sofía le acercó una hoja con el plan. Miguel leyó, y una sonrisa cada vez más amplia apareció en su rostro. Eres una genio, dijo finalmente. Pura genialidad. Pero vas a necesitar gente, y no solo a mí. Lo sé, tengo una lista. Los días siguientes, Sofía los pasó en una preparación activa. Por fuera, seguía siendo la misma esposa sumisa. Preparaba desayunos, limpiaba la casa, sonreía a Javier. Pero detrás de esa máscara, trabajaba un mecanismo preciso. Se reunió con Isabel, que preparó todos los documentos legales. Resultó que, al formalizar la compra del piso, Javier había cometido varios errores graves. Formalmente, era propiedad ganancial, lo que significaba que Sofía tenía pleno derecho sobre él, pero indicó que tenía poder de disposición exclusivo, señaló Isabel. Algo que se puede impugnar en los tribunales, dado que el dinero salió del presupuesto familiar, sonrió Sofía. Pero no quiero un juicio, quiero otra cosa. Se reunió con Lidia, una diseñadora de interiores y vieja conocida suya. Lidia, necesito tu ayuda y la de tu equipo. ¿Algo serio? Muy serio y muy urgente. Tenemos 3 días. Lidia escuchó el plan y aplaudió. Dios mío, es genial. Sofía, cuenta conmigo. Es más, lo haré gratis. Un placer así no se puede comprar con dinero. Sofía se reunió con constructores, electricistas, fontaneros. Todos eran conocidos de Miguel, gente de confianza que sabía guardar un secreto. Trabajaremos de noche, explicó. En silencio, rápido y bien. No podemos permitirnos un error. Javier no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con su Cristina, sus planes, su nuevo futuro. Ya se imaginaba llevando a su amante al nuevo apartamento, celebrando la inauguración, comenzando una nueva vida. El jueves por la noche, llegó a casa antes de lo habitual. Sofía estaba guardando las fotos en la carpeta, pero le dio tiempo a esconderla. Sofía, tengo una noticia para ti, dijo con una suavidad fingida. He estado pensando mucho en nosotros, en nuestro matrimonio. El corazón de Sofía se encogió por un segundo. ¿Acaso iba a confesarlo? Ahora. Cuando solo quedaban 2 días para el sábado, entiendo que últimamente he estado muy ocupado. Te he prestado poca atención, a Lucía también, pero todo es por nuestro futuro. Lo entiendo, dijo Sofía en voz baja. Me alegro. Y el sábado tengo que irme todo el día. Quizás incluso pase la noche fuera. Un negocio importante. Si todo sale bien, por fin podremos permitirnos lo que tanto hemos soñado. Tú podrás permitírtelo, pensó Sofía, pero asintió. Claro, te esperaré. Javier la abrazó. Ella sintió el olor de un perfume ajeno en su camisa. Caro, floral, el mismo que había en el baño de aquel apartamento. Eres la mejor, susurró él. La más paciente. No cualquier esposa lo entendería así. Sofía se acurrucó contra él, escondiendo el rostro en su hombro. Javier no vio sus ojos, fríos y decididos, los ojos de una mujer que ya lo había sentenciado. Esa misma noche comenzó la fase activa. Miguel y su equipo entraron en el apartamento. Sofía les dio las llaves y los códigos del portal. Trabajaron hasta el amanecer. Javier dormía en casa profundamente, sin sospechar lo que estaba ocurriendo. El viernes, Sofía recibió un mensaje de Lidia. Todo listo, tienes que verlo. Es una obra maestra. Quedaba un día. Un día para el sábado. Para el momento en que Javier llevaría a su Cristina a la inauguración, Sofía se miró en el espejo. Sonrisa dócil, mirada suave. La esposa sumisa. El espectáculo ha terminado, susurró. Mañana cae el telón. El sábado amaneció soleado. Javier se despertó de un humor excelente, silbando una melodía en la ducha. Sofía preparaba el desayuno, como de costumbre, pero sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de expectación. Hoy estás un poco nerviosa, observó Javier sirviéndose café. Es que he dormido mal, respondió ella. Lucía volvió tarde y me preocupé. Ya tiene 19 años. Deja de sobreprotegerla, dijo él con un gesto de desdén. Por cierto, me voy en 1 hora. Volveré mañana por la mañana. ¿Con noche incluida? Sofía fingió una ligera inquietud. Sí, la reunión se alargará. Me quedaré en casa de un socio. No te importa, ¿verdad? Claro que no.
Javier terminó su café, se vistió con un traje caro y cogió una pequeña bolsa de viaje. Sofía lo acompañó hasta la puerta. Suerte, le dijo, besándolo en la mejilla. Gracias, cariño. La puerta se cerró. Sofía escuchó el sonido de sus pasos en el rellano, el motor del coche al arrancar. Solo cuando el ruido del motor se desvaneció en la distancia, respiró hondo. Lucía, llamó a su hija. La joven salió de su habitación, ya vestida. ¿Mamá se ha ido? Sí. ¿Estás lista? Más que lista. Llevo esperando este momento desde que me lo contaste. Sofía había decidido poner a su hija al corriente del plan. Al principio, Lucía se quedó en shock al saber de la infidelidad de su padre, luego se enfadó. Y finalmente, al escuchar el plan de su madre, se entusiasmó. Se lo merece, dijo entonces la chica. Por traicionarnos, por pensar que éramos tontas. Ahora, se sentaron juntas en un taxi. La dirección era conocida, la hora también. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó Sofía a su hija. Absolutamente. Quiero ver su cara. Llegaron al complejo residencial 20 minutos antes de la hora acordada. Miguel ya las esperaba en la entrada junto con Lidia y otras personas. Todo listo, dijo él. Las cámaras están instaladas y grabando. Tendremos todas las pruebas. ¿El ascensor funciona?, preguntó Sofía. Sí, pero hemos bloqueado uno de ellos. Javier y esa tal Cristina subirán por el otro. Tendremos tiempo de entrar primero. Lidia tomó la mano de Sofía. Eres una valiente. Estoy orgullosa de ti. Yo también estoy orgullosa de mí misma, respondió Sofía en voz baja. A las 11:30, el coche de Javier llegó al complejo. De él salió él mismo, y detrás, una rubia alta con un vestido ajustado y tacones altos. Cristina. Era exactamente como en las fotos. Llamativa, segura de sí misma, sonriente. Javier le decía algo, gesticulando, señalando el edificio. Ella miraba a su alrededor con admiración. Rápido, ordenó Miguel. Subieron al piso 12 por las escaleras. El corazón de Sofía latía con fuerza, pero no de miedo, sino de emoción, del sentimiento de justicia que estaba a punto de prevalecer. Junto a la puerta del apartamento se reunió todo el grupo. Sofía, Lucía, Miguel, Lidia, un operador con una cámara oculta, e Isabel con los documentos. Han entrado en el ascensor, susurró Miguel, mirando su teléfono, que mostraba la imagen de las cámaras de seguridad del complejo. Estarán aquí en un minuto. Todos guardaron silencio. Solo se oían las respiraciones aceleradas y el zumbido del ascensor subiendo. Ding. El ascensor se detuvo en su planta. Se oyeron las voces de Javier y Cristina. Cierra los ojos, es una sorpresa. Ay, qué intrigante. No mires. Así te guiaré. Los pasos se acercaban. Sofía apretó con fuerza la mano de su hija. Estaban a ambos lados de la puerta, invisibles para los que llegaban. El sonido de la llave en la cerradura. Clic. Abre los ojos, dijo Javier solemnemente. Cristina abrió los ojos y ahogó un grito. Dios mío, esto es. Pero su grito de asombro se cortó porque, en ese momento, la luz del apartamento se encendió con más intensidad y vio lo que había allí. Javier se quedó helado. Su rostro, antes satisfecho y feliz, se convirtió en una máscara de horror. La mandíbula le colgaba, los ojos se le abrieron como platos. ¿Qué? ¿Qué es esto?, graznó. Porque el apartamento, que había amueblado con tanto esmero para su amante, había cambiado hasta ser irreconocible. Y lo que vio allí, nunca lo olvidaría. Sorpresa, cariño, dijo Sofía con calma, saliendo de su escondite. ¿Te gusta el nuevo diseño? Javier se giró, vio a su esposa, a su hija, a Miguel con la cámara. Su rostro pasó de pálido a grisáceo. Sofía, esto no es lo que piensas. Cállate. Por primera vez en 23 años de matrimonio, Sofía pronunció esa palabra. Simplemente cállate y mira. El apartamento que Javier había amueblado con tanto esmero para su amante se había convertido en algo inimaginable. Todos los muebles, el caro sofá italiano, el sillón de cuero, la mesa de cristal, habían sido retirados. En su lugar, había cosas viejas y destartaladas. Un sofá raído con los muelles hundidos, una mesa coja de 3 patas, sillas de plástico de un comedor barato. En las paredes, en lugar de cuadros modernos, colgaban enormes fotografías impresas, fotos de Javier y Cristina. En restaurantes, en el antiguo piso de ella, abrazados, besándose, y debajo de cada una fecha y una suma. 15 de marzo, cena en el restaurante El Paraguas Primas, 230 euros. Del presupuesto familiar. 3 de abril, pulsera de Cartier. 5.800 euros.
Tarjeta de crédito asociada a la cuenta común. 18 de mayo, fin de semana en Ibiza. 3.400 euros. Dinero de la cuenta de ahorros a nombre de Sofía. 10 de junio, compra del apartamento. 850.000 euros. Venta de activos del negocio familiar. 15 de junio, 2 de julio, reforma inmobiliario. 83.000 euros. Transferencia desde cuentas conjuntas. Había decenas de fotos. Cubrían todas las paredes del salón. Pero eso no era todo. En el dormitorio, las paredes estaban empapeladas con impresiones de sus conversaciones. Sus mensajes. Los tiernos mensajes de Cristina. Ojalá te liberes pronto de esa pava. ¿Cuándo te vas a divorciar por fin? Estoy cansada de esperar. Quiero ser tu esposa oficial. Y las respuestas de Javier. Pronto, nena. Un poco de paciencia, no sospecha nada. Es una gallina estúpida. Un poco más, y estaremos juntos para siempre. Cristina se quedó paralizada en la puerta del dormitorio, contemplando sus propias palabras. Su rostro se puso blanco. Yo no, balbuceó. ¿No qué? Preguntó Sofía con frialdad, entrando en el piso tras ellos. ¿No pensabas que me enteraría? ¿No me considerabas una persona? Javier intentó cerrar la puerta, pero Miguel ya estaba en el umbral. ¡Fuera! Este es mi piso. Llamaré a la policía, gritó Javier. Llama, respondió Sofía con calma. Pero primero escucha. Isabel sacó una carpeta con documentos. El apartamento está registrado como propiedad ganancial, comenzó con tono oficial. Todos los fondos para la compra, reforma y mobiliario fueron desviados del presupuesto familiar. Los extractos bancarios que tengo en mis manos lo demuestran. Sofía tiene todo el derecho a estar aquí. Es más, tiene derecho a la mitad de esta propiedad. Eso es imposible. Javier se llevó las manos a la cabeza. Es muy posible, Isabel pasó la página. Pensaste que lo habías hecho todo muy astutamente al conseguir un poder de disposición exclusivo. Pero olvidaste que tu esposa tiene derecho a impugnar cualquier transacción realizada sin su conocimiento con fondos del patrimonio común. Cristina retrocedió hacia la salida, pero Lucía se interpuso. ¿A dónde vas, preciosa? En la voz de la joven sonaba el acero. Querías ser parte de nuestra familia, ¿no? Pues aquí estamos. Soy Lucía, la hija de esa estúpida a la que te referías en tus mensajes. Yo no sabía. Él me dijo que se estaba divorciando, gimoteó Cristina. Claro que te lo dijo, sonrió Sofía con desdén. Y a mí me decía que trabajaba los fines de semana, que iba a viajes de negocios, que me quería. Los hombres dicen muchas cosas, ¿verdad, Javier? Javier permanecía en silencio. Miraba las paredes, las fotos, las sumas, las pruebas de su traición, expuestas como en un museo de la vergüenza. ¿Por qué has hecho esto? Graznó finalmente. ¿Por qué? Sofía dio un paso hacia él. Por primera vez en muchos años parecía más alta. No, simplemente se había enderezado, había dejado de encorvarse, de esconderse, de hacerse pequeña, para que lo vieras, para que lo recordaras. Cada euro, cada mentira, cada uno de tus me quedo hasta tarde en el trabajo. Todo está aquí, en las paredes. Miguel lo grababa todo con la cámara, el rostro de Javier, sus ojos huidizos, la palidez de Cristina. Y ahora, al grano, Sofía sacó su teléfono. Tengo 2 opciones para ti. La primera, solicito el divorcio. Presento todas estas pruebas ante el juez. Tu reputación quedará destruida. La mitad de todos nuestros bienes será para Lucía y para mí. Este apartamento se venderá, y la mitad del dinero también será nuestro. Todos tus socios, clientes y amigos se enterarán de la clase de hombre que eres. El video de hoy lo subiré a internet. Javier empezó a temblar. ¿Y la segunda opción? Preguntó en voz baja. Sofía sonrió, con la misma sonrisa dócil que él había conocido durante 23 años, pero ahora tenía algo depredador. La segunda opción. Firmas los documentos que ha preparado Isabel. Este apartamento pasa a ser completamente mío. Me cedes la mitad del negocio y la mitad de todas las cuentas. Te vas de nuestra casa y desapareces. En silencio, sin escándalos. No publicaré el video, no se lo contaré a tus socios. Tu reputación quedará intacta. Esto es un robo, gritó Javier. No respondió Sofía con frialdad. Es justicia. Has robado a nuestra familia más de 110.000 euros en estos 6 meses. Los has gastado en ella, en este apartamento, en tu nueva vida. Simplemente estoy recuperando lo que me pertenece por derecho. Cristina rompió a llorar. Yo no sabía. Él me lo prometió. Dijo que era libre.
¿Lo sabías? Lucía le mostró una impresión. Aquí está tu mensaje del 12 de mayo. Seguro que tu mujer ni se da cuenta de que desapareces. ¿Sabías que estaba casado? Cristina se dejó caer en el viejo y destartalado sofá, ocultando el rostro entre las manos. Sus hombros se sacudían por los sollozos. El vestido caro parecía ridículo en medio de aquella decoración miserable. Él me lo prometió. Dijo que ya no vivíais como marido y mujer, que era solo una formalidad, sollozaba. ¿Una formalidad? Sofía sacó su teléfono y abrió una foto. Estos somos nosotros. Hace 3 semanas. El cumpleaños de su madre. Mira cómo nos abrazamos, cómo me besa en la mejilla. Qué marido tan atento en esta foto familiar. Deslizó el dedo por la pantalla. Y esto es 2 días después de esa foto. Tú y él en el mismo restaurante donde celebramos nuestro aniversario. Te pidió el mismo plato que a mí en su día. Ni siquiera cambió las palabras, me lo contó el camarero. Javier se volvió hacia la ventana, apretó los puños. Sofía, basta ya. Lo he entendido. Has ganado. ¿Qué quieres? Ya te lo he dicho. Elige una opción. No tengo elección. Me pides la mitad de todo. Tengo derecho a la mitad de todo, le corrigió Sofía. Por ley. Estuvimos casados 23 años. Di a luz y cría a tu hija. Llevé tu casa. Recibí a tus socios. Te creé una retaguardia. Mientras tú construías un negocio, yo construía tu vida. Y sí, tengo derecho a la mitad. Isabel colocó una pila de documentos sobre la mesa coja. Aquí hay 2 carpetas, dijo. La primera es un acuerdo voluntario. Lo firmas y en un mes todo estará resuelto, en silencio y sin juicios. La segunda es una demanda de divorcio con solicitud de reparto de bienes y compensación por daños morales, con todas las pruebas de infidelidad y malversación de fondos familiares adjuntas. Javier se acercó a la mesa, cogió el primer documento. Le temblaban las manos. Si firmo esto, ¿qué pasa después? Después, recoges tus cosas y te vas, respondió Sofía. En 3 días. Te dejo el coche y algunas cosas personales. El resto, la casa, el chalet de la sierra, las cuentas, el negocio, lo dividimos por la mitad. Lucía se queda conmigo, pero podrás verla si ella quiere. Lucía bufó. Lo dudo mucho. Javier miró a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, la miró de verdad. Vio el dolor en sus ojos, la decepción, el desprecio. Lucía, empezó. No hace falta, le cortó la joven. Para mí moriste en el momento en que mamá me enseñó vuestras conversaciones. Cuando leí cómo nos llamabas, un lastre, la vieja vida, un peso muerto del que hay que deshacerse. No quería decir eso. Sí que querías. Lucía sacó su teléfono y leyó en voz alta. Pronto me desharé de este lastre y empezaré a vivir de verdad. Contigo, mi amor. ¿Son tus palabras? Son tuyas. Un silencio pesado como una manta se apoderó de la habitación. Solo los sollozos de Cristina lo rompían. Miguel seguía grabando. La cámara registraba cada segundo de aquella catástrofe familiar. Javier cogió un bolígrafo. Su mano se detuvo sobre el documento. ¿Y si me niego? ¿Si digo que esto es chantaje? ¿Que has robado los muebles de mi piso? Sofía sonrió. Primero, no es tu piso, es nuestro. Segundo, no he robado nada. Lo he reemplazado. Todos tus muebles caros están en un guardamuebles. Albaranes, facturas, todo en orden. Tercero, asintió hacia Miguel. Tenemos una grabación de cómo trajiste a tu amante a un piso comprado con dinero familiar. Cómo me mentiste sobre un viaje de negocios mientras planeabas una inauguración con ella. Y cuarto, añadió Isabel, ya he preparado todos los documentos para presentar la demanda. Una palabra mía y mañana por la mañana la demanda estará registrada. La jueza es una buena amiga mía, una mujer con una historia de divorcio similar. Creo que tratará tu caso con especial atención. Javier palideció aún más. Esto es una conspiración. Estáis todos contra mí. Estamos a favor de la justicia, dijo Sofía. Me has estado engañando durante 6 meses, robando a la familia, haciendo planes para abandonarnos. Ahora es el momento de pagar. Firma o no firmes, la elección es tuya. Pero recuerda, si eliges el juicio, me encargaré de que toda la ciudad se entere. Cada uno de tus clientes, cada socio, cada persona que conoces. Cristina se levantó de un salto del sofá. Javier, firma. No quiero verme envuelta en esto. No quiero que todo el mundo se entere. Es tarde para pensar en eso, querida, dijo Lucía. Deberías haberlo pensado antes, cuando hacías planes con el marido de otra. Yo le quería. El amor no justifica la traición, dijo Sofía con frialdad. Javier miraba el documento. Una firma y perdería la mitad de su vida, la mitad de lo que había construido durante años. Pero si no firmaba, imaginó el juicio.
el escándalo, las miradas de condena, la pérdida de reputación. Los socios de negocios le darían la espalda. ¿Quién querría hacer negocios con un hombre que había robado a su propia familia? La mano con el bolígrafo descendió sobre el papel. Un garabato, rápido, furioso. Otro documento, otra firma, un tercero, un cuarto. 10 minutos después todo había terminado. Buen chico, dijo Sofía, recogiendo los papeles firmados. Isabel, revísalo todo. La abogada examinó rápidamente los documentos y asintió. Todo en orden. Mañana a primera hora lo registro. Javier estaba de pie en medio de la habitación, desolado. Había envejecido 10 años en esos minutos. ¿Puedo irme?, preguntó con voz hueca. Puedes, respondió Sofía, pero deja las llaves de este piso. En silencio dejó el manojo de llaves sobre la mesa. Y las de casa también. Javier sacó un segundo llavero y lo arrojó al lado del primero. Se dirigió a la salida, pero en la puerta se dio la vuelta. Su rostro estaba desfigurado por una mezcla de rabia y desesperación. Lo tenías todo pensado, ¿verdad? Graznó, haciéndote la tonta mientras me tendías una trampa. Eres peor que yo, Sofía. Mucho peor. No respondió ella con calma. No soy peor. Simplemente he dejado de ser una víctima. La diferencia es enorme. Has destruido mi vida. La destruiste tú mismo, intervino Lucía. Mamá solo ha acelerado el proceso. Javier se volvió bruscamente hacia Cristina, que seguía sentada en el sofá, con el rímel corrido por la cara. Vamos, le espetó. ¿A dónde, Xolozuelo? ¿Qué más da? Lejos de aquí, lejos de este circo. Cristina se levantó, tambaleándose sobre los tacones. Parecía patética y desorientada. Javier la agarró del brazo y la arrastró hacia la salida. Espera, los detuvo Sofía. Javier se quedó inmóvil. ¿Qué más quieres? Sofía se acercó a Cristina, se plantó frente a ella. Las dos mujeres se miraron. Una, agotada, llorosa, rota, la otra, tranquila, serena, victoriosa. Ni siquiera me das pena, dijo Sofía en voz baja. ¿Creías que te había tocado el premio gordo? Un hombre rico, un piso, una vida de lujo, pero solo lo tendrás a él, a Javier, sin dinero, sin estatus, sin todo aquello por lo que, probablemente, aceptaste. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que te hará lo mismo dentro de un par de años, porque la gente como él no cambia. Cristina se estremeció, quiso decir algo, pero Sofía ya se había dado la vuelta. Marchaos los dos. La puerta se cerró de golpe tras ellos. El sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo. Sofía exhaló. Solo entonces se permitió relajar el control. Las piernas le flaquearon y se dejó caer en aquel sofá destartalado. Lucía se sentó inmediatamente a su lado, abrazándola por los hombros. Mamá, has estado magnífica. Simplemente me cansé de aguantar, susurró Sofía. Miguel apagó la cámara y se agachó a su lado. Sofía, eres una heroína. En serio. He visto muchas situaciones diferentes, pero una entereza y una planificación como esta, nunca. Isabel guardó los documentos en la carpeta. Mañana a primera hora empiezo los trámites. En un mes todo será tuyo, legal y oficialmente. Lidia, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se acercó y le ofreció a Sofía un pañuelo. Sécate las lágrimas. No estarás llorando por él, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza, secándose los ojos. No, lloro de alivio. Durante 23 años he vivido en una jaula. Pensaba que era amor, que así debía ser. Soporté su frialdad, su distancia. Me culpaba a mí misma. No soy lo bastante guapa. No soy lo bastante interesante. Y hoy he comprendido que el problema no era yo. Nunca lo fue. Lucía abrazó a su madre con más fuerza. Mamá, ¿y por qué no montaste un escándalo en cuanto te enteraste? ¿Por qué aguantaste otros 3 meses? Sofía sonrió entre lágrimas. Porque un escándalo son emociones. Gritos, lágrimas, platos rotos, y luego juicios, abogados, reparto de bienes. Le habría dado tiempo a esconder algo, a ponerlo a nombre de testaferros. La gente como tu padre siempre tiene un plan B. Y tú lo desarmaste, asintió Miguel, comprensivo. Exacto. Estudié todas sus cuentas, todos sus activos. Encontré cada resquicio que había preparado para el divorcio, y los cerré todos. Cuando he llegado aquí hoy, no le quedaban cartas en la manga. Solo la opción de ceder la mitad en silencio o perderlo todo con estruendo. Isabel asintió con aprobación. La mayoría de las esposas en una situación así actúan de forma impulsiva. Tú, en cambio, has actuado como una estratega experimentada. Me ayudó la rabia, confesó Sofía, una rabia fría y contenida. Cada vez que llegaba a casa y me mentía a la cara,
Sentía cómo crecía. Y en lugar de explotar, la canalicé. Reuní pruebas, planifiqué, esperé. Se levantó del sofá, recorrió la habitación, observando las paredes con las fotografías. ¿Sabéis qué es lo más doloroso? No la infidelidad en sí, ni que se enamorara de otra. Es que me consideraba una tonta. Pensaba que no me daba cuenta de nada porque soy una simple ama de casa, que no soy capaz de atar cabos. Te subestimó, dijo Lidia. Ese fue su mayor error. Muchos subestiman a las mujeres silenciosas. Sofía se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad a sus pies. Piensan que somos débiles, que aguantamos porque no somos capaces de defendernos. Pero no somos débiles. Somos estrategas. Sabemos cuándo callar y cuándo golpear para noquear. Lucía se acercó a su madre. Se puso a su lado. Mamá, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con este piso? Sofía se quedó pensativa. ¿Lo venderé o lo alquilaré? Todavía no lo he decidido. Pero seguro que no viviré aquí. Demasiados malos recuerdos. ¿Y la casa? Nuestra mitad de la casa seguirá siendo nuestra, tuya y mía, su mitad. Ya veremos, quizás la compre o él la venda. En cualquier caso, crearemos allí una nueva vida. Sin mentiras, sin traición. Miguel se levantó y se estiró. Bueno, señoras, yo me voy. Guardaré la grabación en 3 copias, como acordamos, por si acaso decide impugnar. Gracias, Miguel, has ayudado mucho. Siempre es un placer. Y recuerda, si algo va mal, llama de inmediato. Podría tener gente a su servicio. Sofía asintió. Cuando Miguel se fue, se volvió hacia Isabel. ¿Crees que intentará hacer algo? La abogada se encogió de hombros. Es posible. Ahora mismo está en shock, pero cuando se le pase, podría empezar a buscar opciones. Sin embargo, legalmente estás protegida. Todos los documentos están firmados, hay testigos, hay una grabación. No tiene dónde apoyarse. Bien. Lidia empezó a fotografiar la habitación con su teléfono. Sofía, ¿puedo publicar esto en mi perfil? Por supuesto, sin nombres. Solo como ejemplo de trabajo. El Museo del Divorcio. Sofía se echó a reír. Solo después del divorcio, no lo enseñes antes. Que siga siendo un misterio. Salieron del apartamento ya tarde. Sofía cerró la puerta con llave. Ahora esas llaves le pertenecían solo a ella. Una extraña sensación de libertad y al mismo tiempo, de vacío la invadió. En el taxi, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Mamá, ¿le querías todo este tiempo? Sofía guardó un largo silencio, mirando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. ¿Sabes? Pensaba que le quería, pero ahora me doy cuenta de que amaba una imagen, la imagen del hombre que fue al principio, atento, cariñoso, divertido, y luego cambió. O simplemente vi cómo era en realidad, y seguí amando no a él, sino mis sueños sobre él, sobre cómo debería ser. Qué triste. No, Sofía abrazó a su hija. Es liberador. Entender que ya no estás obligada a aferrarte a una ilusión. En casa les esperaba el silencio, un silencio vacío, inusual. Javier realmente se había llevado sus cosas. Seguramente vino mientras estaban en el otro apartamento. En la entrada no estaban sus zapatos. En el vestidor, un hueco vacío donde colgaban sus trajes. Lucía recorrió las habitaciones, encendiendo las luces. Qué extraño, es como si alguien hubiera muerto. Alguien ha muerto, dijo Sofía quitándose los zapatos. Nuestra antigua vida. Pero eso es bueno. Ahora empezará una nueva. Fue a la cocina, puso el hervidor. El ritual nocturno de siempre, pero ahora todo parecía diferente. Más libre, más ligero. Sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Diga? Sofía. Soy yo. La voz de Javier sonaba hueca, cansada. Necesito recoger unas cosas de casa, unos documentos. Están en el despacho. Ven mañana por la mañana. Estaré en casa. ¿Puedo ir ahora? Estoy cerca. Sofía miró el reloj. Las 10:30. No, mañana a las 10. Y avisa antes de venir. Sofía. Mañana, Javier. Buenas noches. Colgó. Lucía la miraba con admiración. Ni siquiera has dudado. ¿Y por qué iba a hacerlo? Ahora las reglas las pongo yo. Solo puede entrar en esta casa con mi permiso y cuando a mí me convenga. Esa noche, Sofía tardó en dormirse. Yacía en la cama, su cama, que ahora era solo suya, y pensaba en el futuro. ¿Cómo sería su vida? ¿Qué haría? Durante 23 años había vivido para su familia, para su marido y su hija. Se había olvidado de sí misma, de sus deseos, de sus sueños. ¿Quién era antes de casarse? Una joven ambiciosa que quería abrir su propio negocio, una tienda de ropa de diseño.
Pero entonces apareció Javier, luego el embarazo, y la rutina ahogó todos sus sueños. Y ahora tenía dinero, tiempo y el deseo de empezar a vivir de verdad. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Sofía abrió. En el umbral estaba Javier, demacrado, con ojeras oscuras. Pasa. Entró en la casa como un extraño, con inseguridad, con cautela. Los documentos están en el despacho. Segundo cajón a la derecha, dijo Sofía. Cógelos y vete. Javier se dirigió al despacho, pero a mitad de camino se detuvo. Sofía, ¿podemos hablar? ¿De qué? De nosotros, de lo que ha pasado. Sofía se cruzó de brazos. Bien habla. Javier se frotó la cara con las manos. Lo he estropeado todo. Lo sé. Fui un idiota. Pensé que me faltaba algo, que la vida se me escapaba, que merecía más. Y me equivoqué. Cristina. No es quien parecía. En cuanto se enteró de que tenía problemas de dinero, desapareció. Dijo que tenía que pensar en su futuro. Sofía sonrió. Qué inesperado. Sé que no se puede volver atrás. Pero quizás podríamos intentarlo de nuevo. Empezar de cero. El silencio se apoderó del aire. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac. Un pájaro pasó volando tras la ventana. Sofía miró al hombre con el que había vivido 23 años y no sintió nada. Ni amor ni odio, solo vacío. No dijo con calma. Sofía, por favor. No, Javier. ¿Lo entiendes? No. No te equivocaste una vez. Me estuviste mintiendo durante 6 meses, cada día. Me mirabas a los ojos y mentías. Hacías planes para abandonarme. Me llamabas un lastre. Gastabas nuestro dinero familiar en tu amante. Y ahora, cuando te han dejado, vuelves. ¿Crees que soy una pista de aterrizaje de emergencia? No pienso eso. Claro que sí. Has vuelto no porque te hayas dado cuenta de tu error, sino porque te has quedado solo. Sin dinero, sin amante, sin una vida cómoda. Y has decidido que la vieja y buena Sofía lo perdonaría todo y te aceptaría de vuelta. Pero ¿sabes qué? La vieja y buena Sofía ya no existe. Murió la noche que leí vuestras conversaciones. Y nació una nueva, una que no permitirá que nadie vuelva a utilizarla. Javier bajó la cabeza. Entonces, ¿se ha acabado todo? Se acabó hace mucho tiempo. Solo que tú te has enterado ahora. Coge los documentos y vete, Javier. Y no vuelvas a llamar. Cualquier asunto, a través de la abogada, entró en el despacho, cogió la carpeta. En la puerta, se dio la vuelta por última vez. Perdóname. Te perdonaré algún día, pero eso no significa que lo olvide, ni que merezcas una segunda oportunidad. La puerta se cerró, Sofía se apoyó en ella, cerrando los ojos, hecho, definitiva e irrevocablemente. Lucía salió de su habitación. ¿Se ha ido? Sí, para siempre. La hija abrazó a su madre. Estoy orgullosa de ti. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y sincera. Y yo estoy orgullosa de mí. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de una nueva vida a la que Sofía se acostumbraba poco a poco, como a una nueva piel. Isabel, usando sus contactos y anticipándose, aceleró el proceso y formalizó todos los documentos en 2 semanas en lugar del mes prometido. El apartamento que Javier compró para Cristina ahora pertenecía oficialmente a Sofía. La mitad del negocio también. Las cuentas divididas. La casa se quedó para ella. Javier vendió su parte sin siquiera regatear. Necesitaba el dinero urgentemente, explicó Isabel tomando un café. Al parecer tenía deudas de las que no sabíamos nada. Sus problemas, respondió Sofía con calma. Ya no son los míos. Estaba en una cafetería con Lidia, discutiendo planes. La diseñadora le había propuesto colaborar. Sofía, tienes un gusto excelente. Durante años has decorado la casa, recibido invitados, creado ambiente. Es un talento. ¿Por qué no lo usas profesionalmente? ¿Me propones que trabaje como diseñadora? ¿Por qué no? Haces unos cursos, obtienes un certificado, tienes tiempo y dinero, y lo más importante, el deseo de empezar algo tuyo. Sofía lo pensó. La idea era tentadora. Toda su vida había creado confort para otros, para su marido, para su hija, para los invitados. Ahora podría hacerlo y recibir dinero a cambio, reconocimiento, independencia. Lo pensaré, dijo. No lo pienses mucho, sonrió Lidia. O te arrepentirás. Por cierto, ¿recuerdas aquel piso? Publiqué las fotos en mi perfil, sí, sin detalles, solo como un proyecto conceptual, el Museo del Divorcio. ¿Sabes cuántas respuestas he tenido? Más de 2000. La gente está encantada con la idea. Sofía sonrió. El Museo del Divorcio. Suena a sentencia. Lo es.
A muchas mujeres les falta el valor para hacer lo que tú hiciste. Te admiran, escriben que las has inspirado. No sé ni cómo tomar mi eso. Siéntete orgullosa. Has demostrado que se puede luchar por una misma no con histeria ni escándalos, sino con cálculo frío y justicia. Por la noche, Sofía entró en la habitación de Lucía. La joven estaba en el ordenador, escribiendo algo. ¿Qué haces? Un ensayo. Sobre los valores familiares. Sofía se sentó en el borde de la cama. ¿Y qué escribes? Lucía se volvió hacia su madre. Que la familia no son solo lazos de sangre, es confianza, respeto, honestidad, y que cuando todo eso desaparece, la familia muere. Aunque la gente siga viviendo bajo el mismo techo, sabias palabras. He aprendido mucho estas semanas. Lucía tomó la mano de su madre. Mamá, ¿no te arrepientes de que todo haya acabado así? Sofía guardó silencio un buen rato. Sabes, solo me arrepiento de una cosa, de no haberlo hecho antes. Gasté tantos años en una persona que no me valoraba. Podría haber usado ese tiempo para mí, para mis sueños, para una vida de verdad. Pero entonces yo no habría nacido. No, cariño, Sofía abrazó a su hija. Tú eres lo único bueno que salió de ese matrimonio, y no me arrepiento ni un segundo de tenerte. Sonó el teléfono. Número desconocido. Sofía frunció el ceño, pero respondió. Diga, señora Sofía Morales, le llamo del bufete de abogados Lex Iberia. Representamos los intereses del señor Javier Ruiz. Su exmarido desea impugnar las condiciones del reparto de bienes. Sofía se enderezó. ¿Impugnar? ¿Con qué fundamento? Alega que firmó los documentos bajo coacción, en estado de enajenación mental transitoria y mediante chantaje. Entiendo. Transmítale a su cliente que tengo una grabación de video en la que firma voluntariamente todos los papeles en presencia de testigos y una abogada. Si quiere ir a juicio, estaré encantada de presentar ese video a la jueza, junto con las pruebas de su infidelidad y malversación de fondos familiares. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Yo le transmitiré sus palabras a mi cliente. Transmítaselas. Y dígale también que si intenta impugnar un solo documento, publicaré todo en abierto. Todos sus socios, clientes y conocidos sabrán quién es en realidad. Creo que eso no le sentaría muy bien a su negocio. ¿Es una amenaza? No respondió Sofía con calma. Es una advertencia. Que tenga un buen día. Colgó. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de rabia. Mamá, ¿qué ha pasado? Preguntó Lucía asustada. Tu padre ha decidido que puede recuperarlo todo a través de los tribunales. ¿Y qué vas a hacer? Sofía cogió el teléfono y marcó el número de Isabel. Isa, hola, tenemos un problema. Javier intenta impugnar el reparto. Sí, a través de abogados. No, no tengo miedo. Lo tenemos todo. Pero necesito que prepares una contrademanda. Exacto, con todo el arsenal. Si quiere guerra, tendrá guerra. La conversación duró unos 20 minutos. Cuando Sofía colgó, su rostro mostraba una determinación férrea. Lucía, vístete. ¿A dónde vamos? A ver a Miguel. Necesitamos hacer copias de todas las grabaciones y guardarlas en un lugar seguro. Si tu padre ha decidido jugar sucio, le demostraré que yo puedo jugar aún más sucio. Mamá, ¿eso es legal? Absolutamente. Solo estoy defendiendo mis derechos. Y si no se echa atrás, descubrirá lo que significa meterse con una mujer que ya no está dispuesta a callar. Llegaron a casa de Miguel media hora después. Él las recibió con gesto sombrío. Sofía, ya me he enterado. Un conocido mío trabaja en ese bufete. Están preparando un caso serio. ¿Cómo de serio? Javier alega que falsificaste los documentos, que le coaccionaste para firmar, que no tienes derecho a su negocio. Sofía se echó a reír, una risa fría, dura. Ha perdido la cabeza por completo. Tenemos todo, el video, los testigos, los documentos notariales. Perderá y con ello los restos de su reputación. Él lo sabe, Miguel negó con la cabeza. Pero parece que no tiene nada que perder. O alguien le está aconsejando. ¿Quién? Quizás una nueva conquista, o socios de negocio que no quieren que obtengas el control de su parte. O quizás es solo orgullo. Los hombres a veces hacen tonterías cuando se sienten humillados. Yo no le humillé, replicó Sofía. Solo tomé lo que era mío. Para gente como él, es lo mismo. Al día siguiente, Sofía se reunió con Isabel en su despacho. La abogada desplegó nuevos documentos sobre la mesa. Han presentado la demanda oficial, dijo. Piden que se declare nulo el acuerdo de reparto de bienes. Se acogen al artículo sobre contratos celebrados bajo engaño o amenaza. ¿Qué pruebas tienen? Ninguna, sonrió Isabel. Solo la palabra de Javier,
Afirma que le amenazaste con publicar material comprometedor y que se vio obligado a firmar. Pero es verdad, señaló Sofía con calma. ¿Le amenacé? No, la corrigió Isabel. Le ofreciste una elección. Son cosas diferentes. No lo retuviste a la fuerza. No le impediste marcharse. Simplemente le expusiste las consecuencias de sus decisiones. Además, todo ocurrió en presencia de testigos y fue grabado. En el video se ve claramente que estaba en su sano juicio. Entendía lo que firmaba y lo hacía voluntariamente. Entonces, no tienen ninguna posibilidad. Mínimas. Pero los procesos judiciales son impredecibles. Javier puede contratar buenos abogados, intentar apelar a las emociones de la jueza, presentarse como víctima de una esposa malvada. Sofía apretó los puños. ¿Y qué vamos a hacer? Jugar a la ofensiva. Isabel abrió su portátil. He preparado una contrademanda. Reclamamos una indemnización por daños morales por la infidelidad, por la malversación de fondos familiares, por años de engaño. Además, una denuncia oficial por estafa. Sacaba dinero de las cuentas sin tu conocimiento. ¿Funcionará? Si la jueza es mujer, casi seguro. Si es hombre, depende de su visión de los valores familiares. Pero tenemos pruebas de hierro, extractos bancarios, conversaciones, testimonios. Javier no podrá negar los hechos. Sofía asintió. Haz lo que sea necesario. Estoy cansada de esto. Quiero terminarlo de una vez por todas. Por la tarde, volvió a casa agotada. Lucía la recibió en la cocina con té y galletas. Mamá, siéntate. Cuéntame qué ha pasado. Sofía le contó lo de la demanda, la contrademanda, el juicio que se avecinaba. Entonces, esto todavía no ha terminado, suspiró Lucía. Me temo que no. Tu padre ha decidido luchar hasta el final. Siempre ha sido muy terco. La joven sirvió té a su madre. Recuerdo cómo podía discutir durante semanas por cualquier tontería, solo para no admitir que se equivocaba. Sí, Sofía rodeó la taza caliente con las manos. Pero ahora no es una tontería, es su futuro. Y sabe que si pierde definitivamente, se quedará sin nada. ¿Y no tienes miedo de que pueda hacer algo impredecible? Sofía miró a su hija. Sinceramente, un poco. Le conozco desde hace 23 años, pero ahora es un extraño para mí. No sé de qué es capaz cuando está acorralado. Quizás deberías contratar seguridad. Miguel ya me lo ha propuesto. Dice que tiene conocidos, gente de confianza. Pues hazlo, mamá, por favor. Sofía sintió. Su hija tenía razón. La precaución nunca estaba de más. 3 días después, llegó la citación judicial. La primera vista se fijó para dentro de 2 semanas. Sofía se preparó a conciencia. Se reunía con Isabel a diario. Ensayaba las respuestas a posibles preguntas. Estudiaba la jurisprudencia. Debes mantener la calma, le instruía Isabel. Aunque Javier o sus abogados te provoquen. Sin emociones, solo hechos. Tú eres la parte perjudicada que defiende sus derechos legales. Entiendo. Y otra cosa, vístete de forma discreta pero digna. Nada de maquillaje caro ni joyas ostentosas. Tenemos que mostrar que eres una mujer corriente que ha sido traicionada y robada, no una depredadora calculadora, como intentará presentarte su parte. El día del juicio, Sofía se despertó temprano. Se puso un sencillo vestido oscuro, un mínimo de maquillaje, unos pendientes pequeños. Se miró en el espejo. Una mujer corriente de mediana edad, cansada pero no rota. Lucía la abrazó antes de salir. Lo harás genial, mamá. Confío en ti. Gracias, cariño. En el juzgado había mucha gente. Sofía pasó por el detector de metales, subió a la 3ª planta. Isabel ya la esperaba junto a la sala correspondiente. ¿Lista? Lista. Entraron en la sala. Javier ya estaba sentado en el lado opuesto con su abogado, un hombre joven y agresivo con un traje caro. Javier tenía mal aspecto, demacrado, con arrugas profundas y mechones grises. En 2 semanas había envejecido varios años. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos había algo parecido al odio, o a la desesperación, o a ambas cosas. Sofía apartó la vista. Él ya no significaba nada para ella. Entró la jueza, una mujer de unos 50 años, con una mirada cansada pero atenta. Isabel asintió discretamente a Sofía. Era una buena señal. Se abre la vista del caso número 2547, anunció la jueza. Demanda de Javier Ruiz sobre la anulación del acuerdo de reparto de bienes. Contrademanda de Sofía Morales sobre indemnización por daños morales y perjuicios. ¿Están presentes las partes? Sí, señoría, respondió el abogado de Javier. Presentes, confirmó Isabel. Bien. Tiene la palabra el demandante. El abogado de Javier se levantó. Era elocuente y convincente.
Habló de cómo Sofía había manipulado a su marido, utilizado su sentimiento de culpa, amenazado con destruir su reputación, cómo lo había atraído a una trampa y le había obligado a firmar unos documentos abusivos. Mi cliente se encontraba en un estado de fuerte estrés emocional, decía el abogado. Acababa de descubrir que su esposa conocía su vida personal. Estaba conmocionado, desorientado. En ese estado, una persona no puede tomar decisiones ponderadas. La firma se obtuvo mediante engaño. Sofía escuchaba y se asombraba de cómo le daban la vuelta a todo, convirtiéndola a ella en la villana y a Javier en la víctima. Señoría, se levantó Isabel. Tenemos una grabación de video del momento exacto de la firma de los documentos. Proponemos que se incorpore al expediente. No hay objeciones, asintió la jueza. En la pantalla apareció una imagen. Aquel mismo apartamento. Javier se acerca a la mesa, coge el bolígrafo. Su rostro está tranquilo, concentrado, sin rastro de estrés o pánico. ¿Entiende lo que está firmando? La voz de Isabel en off. Sí, lo entiendo, responde Javier con claridad. ¿Alguien le está coaccionando? No, lo hago voluntariamente. Puede negarse y marcharse en cualquier momento. Puedo, pero no quiero. Firmo. El video terminó. El abogado de Javier se ajustó la corbata, nervioso. Esto es un montaje. La grabación podría haber sido manipulada. Tenemos el informe de un perito independiente, dijo Isabel con calma. El video no ha sido editado. Es la grabación original. La jueza anotó algo en sus papeles. Continuemos. Tiene la palabra la demandada. Sofía se levantó. El corazón le latía con fuerza, pero su voz era firme. Señoría, no coaccioné a mi marido. Simplemente le puse ante una elección. Me estuvo engañando durante 6 meses, gastando nuestro dinero familiar en su amante, compró un apartamento gastando casi 110 euros del presupuesto común. Todo ese tiempo me mintió. Cada día. Recopilé las pruebas y le ofrecí 2 opciones: dividir los bienes de forma civilizada o ir a juicio con un proceso público. Él eligió la primera, de forma consciente y voluntaria. El abogado de Javier se levantó de un salto. Pero la amenazó. Dijo que publicaría material comprometedor. Hablé de las consecuencias de su elección, respondió Sofía con calma. Si una persona roba dinero del presupuesto familiar, debe entender que eso puede hacerse público. No inventé nada. Simplemente expuse la realidad. La jueza levantó la mano, deteniendo la discusión. Suficiente. ¿Tienen las partes pruebas adicionales? Isabel se levantó. Sí, señoría. Tenemos extractos bancarios que confirman que el señor Javier Ruiz retiró sistemáticamente grandes sumas de las cuentas conjuntas sin el conocimiento de su esposa. También tenemos conversaciones en las que discute con una tercera persona planes de divorcio y ocultación de activos. Protesto, gritó el abogado de Javier. Esas conversaciones se obtuvieron de forma ilegal. Las conversaciones se obtuvieron mediante una solicitud oficial al operador de telefonía, respondió Isabel, imperturbable. Como parte de la preparación para el divorcio. Todo es absolutamente legal. La jueza tomó los documentos y comenzó a examinarlos. Se hizo el silencio en la sala. Sofía sentía la mirada de Javier clavada en ella. No se dio la vuelta. Señor Javier Ruiz, dijo finalmente la jueza, ¿tiene algo que decir sobre estos documentos? Javier se levantó. Le temblaban las manos. Sí, cometí un error. Engañé a mi esposa. Gasté dinero. Pero eso no significa que ella tenga derecho a quedarse con todo. Llevo 20 años construyendo este negocio. He invertido mi vida en él. Y yo invertí en su vida, dijo Sofía en voz baja pero clara. Durante 23 años fui su esposa, di a luz a su hija, llevé su casa, recibí a sus clientes, le creé una retaguardia para que usted pudiera construir su negocio. Y cuando decidió que ya no me necesitaba, intentó desecharme como un objeto viejo, sin dejarme nada. Eso no es verdad, iba ¿a qué? Sofía se giró hacia él. ¿A darme una pensión alimenticia, una pequeña suma para vivir? En sus conversaciones con Cristina, escribió, me libraré de ella con una paga mínima. Tengo un buen abogado. ¿Son sus palabras? Javier palideció. Claramente no esperaba que ella supiera eso también. Fue en un arrebato. En un arrebato planeó durante 6 meses cómo deshacerse de su familia. Sofía se volvió hacia la jueza. Señoría, no pido lo imposible. Solo exijo lo que me corresponde por ley. La mitad de los bienes gananciales. Es justicia. La jueza asintió. Examinaré todo el material del caso. Se aplaza la sesión una semana. Se notificará a las partes la fecha de la próxima audiencia. Golpeó con el mazo. La sesión había terminado. Javier se abalanzó sobre Sofía, pero su abogado lo detuvo. Has arruinado mi vida, le gritaba. ¿Estás contenta?
Lo he perdido todo por tu culpa. No respondió Sofía con calma, recogiendo su bolso. Lo has perdido todo por ti mismo. Por tu avaricia, tu mentira y tu traición. Yo simplemente dejé de tolerarlo. Salió de la sala junto con Isabel. Afuera hacía sol, un día cálido de primavera. Has estado magnífica, dijo la abogada. La jueza está de nuestro lado. Lo he visto. En una semana dictará sentencia a nuestro favor. ¿Estás segura? Absolutamente. Ellos no tienen nada más que emociones. Y nosotras tenemos hechos, pruebas, la ley. Sofía exhaló. La tensión de los últimos días se desvaneció, dejando tras de sí cansancio. ¿Sabes, Isa? De repente he comprendido algo. Ya no estoy enfadada con él, no le odio. Simplemente me da igual. Se ha convertido en un nadie para mí, un extraño con el que una vez compartí mi vida. Y es una sensación extraña, liberadora. Isabel sonrió. Eso significa que te estás curando. Que sigues adelante. Que vives. En casa, Lucía esperaba a Sofía, nerviosa y feliz. Mamá, ¿cómo ha ido? Cuéntamelo todo. Sofía le contó lo del juicio, el video, la reacción de Javier. Entonces, ¿vamos a ganar? Preguntó su hija con esperanza. Lo más probable, pero aunque no sea así, no me rendiré, iré hasta el final. ¿Y si vuelve a intentar algo? ¿Si presenta otra demanda? Que lo haga, ya no tengo miedo. Conozco mis derechos, y sé que la verdad está de mi lado. Por la noche, Sofía estaba sentada en la terraza con una copa de vino. Por primera vez en muchas semanas, se permitió relajarse, simplemente sentarse, mirar la puesta de sol y pensar en el futuro. Sonó el teléfono. Era Lidia. Sofía, hola. Oye, tengo una noticia para ti. Una buena noticia. Time. ¿Recuerdas que publiqué las fotos de aquel piso, el Museo del Divorcio? Sí. Pues me ha contactado el productor de un programa de televisión muy popular. Están haciendo un programa sobre mujeres que han conseguido cambiar sus vidas. Quieren hacer un reportaje sobre ti. Sofía frunció el ceño. ¿Sobre qué exactamente? Sobre tu historia. Sobre cómo no te derrumbaste, sino que te defendiste, cómo lo planeaste todo y recuperaste tu vida. Sofía, esto inspiraría a millones de mujeres. No sé, es algo muy personal. Piénsalo. No tienes que decidir ahora mismo, pero imagina cuántas mujeres soportan infidelidades, humillaciones, traiciones simplemente porque tienen miedo o no saben cómo actuar. Tu historia podría ser un ejemplo, mostrar que se puede luchar y ganar. Sofía lo pensó. La idea era aterradora, exponer su vida privada a todo el mundo. Pero Lidia tenía razón. ¿Cuántas mujeres estaban ahora en la misma situación que ella? Aguantando, callando, con miedo. Lo pensaré, dijo finalmente. Dame tiempo. Claro, sin presiones. Solo prométeme que lo pensarás. Lo prometo. La conversación terminó. Sofía se terminó el vino, mirando el sol que se ocultaba. Una nueva vida apenas comenzaba, y quién sabe a dónde la llevaría. Una semana después, se celebró la segunda vista. La jueza dictó sentencia de forma rápida y clara. Se desestima la demanda de Javier Ruiz. Se reconoce como legal y válido el acuerdo de reparto de bienes. Se estima parcialmente la contrademanda de Sofía Morales. Se condena al señor Ruiz al pago de una indemnización por daños morales de 50.000 euros. Javier estaba sentado con la cara entre las manos. Su abogado le susurraba algo, pero él no reaccionaba. Sofía salió de la sala con la cabeza bien alta. Había ganado. Oficial, legal y justamente. Enhorabuena, Isabel la abrazó. Ahora sí que se ha acabado todo. ¿De verdad? Sofía sonrió. Ahora sí que se ha acabado. Pasó un mes desde el juicio. Un mes de vida tranquila y ordenada a la que Sofía se acostumbraba con gusto. Se apuntó a los cursos de diseño de interiores, como le aconsejó Lidia. Las clases eran 3 veces por semana, y Sofía se sumergió por completo en los estudios. Resultó que realmente tenía talento. El profesor elogiaba sus trabajos. Sus compañeros le pedían consejo. Es como si llevaras toda la vida dedicándote a esto, le dijo Lidia, examinando otro proyecto de Sofía. Tienes un sentido innato del espacio y la luz. Es que por fin estoy haciendo lo que me gusta, respondía Sofía, no lo que se espera de mí. El apartamento que Javier había comprado para Cristina, Sofía decidió alquilarlo. Quitó todo el Museo del Divorcio, devolvió los muebles caros, hizo una pequeña reforma. El piso se alquiló por un buen precio a una pareja joven con un hijo, gente decente. Que allí haya una familia de verdad, le dijo a Lucía. Que allí viva el amor, no la mentira. La casa también se transformó.
Sofía emprendió una reorganización, se deshizo de las cosas que le recordaban el pasado. Quitó las fotos con Javier, sus regalos, todo lo que la ataba a aquella vida. Mamá, es como si hubieras vuelto a nacer, observó Lucía una noche. Así es, respondió Sofía. Estoy volviendo a aprender a vivir para mí. ¿Y sabes qué? Me encanta. Lucía también había cambiado. Se había vuelto más segura, más fuerte, había dejado de tener miedo a expresar su opinión. Incluso se cambió el peinado, se cortó el pelo y se tiñó de un color llamativo. ¿Qué te parece?, le preguntó a su madre, girando frente al espejo. Atrevido, brillante, auténtico, Sofía abrazó a su hija. Estás preciosa. Javier desapareció. Después del juicio no llamó, no escribió, no apareció. Miguel, a través de sus contactos, se enteró de que se había ido a otra ciudad y había empezado un nuevo negocio. Al parecer, había decidido empezar de cero, lejos del pasado, de la vergüenza, de los recuerdos. ¿Crees que es feliz?, preguntó Lucía una vez. Sofía lo pensó. No lo sé, y sinceramente me da igual. Su vida es su elección. Ya no me siento responsable de su felicidad o infelicidad. ¿Y tú eres feliz? Sabes, no estoy segura de entender qué es la felicidad, pero estoy tranquila, soy libre y me siento bien. Quizás eso sea la felicidad. Un día, Sofía se encontró con Cristina, por casualidad, en un centro comercial. La ex amante de Javier parecía pálida, envejecida. La ropa cara no ocultaba el cansancio y la decepción. Sus miradas se cruzaron. Cristina palideció aún más, retrocedió. Perdón, no quería. Espera, la detuvo Sofía. Tenemos que hablar. Se sentaron en una cafetería, pidieron café y guardaron un largo silencio. ¿Querías decirme algo?, preguntó finalmente Cristina. Sí, quería decirte que ya no estoy enfadada contigo. Cristina levantó la vista, sorprendida. ¿De verdad? De verdad. La ira destruye. Lo he comprendido. Sí, estuviste con mi marido. Sí. Sabías que estaba casado. Pero él tomó la decisión, no tú. Él me lo prometió. Empezó Cristina, pero Sofía la detuvo con un gesto. Lo sé, prometió muchas cosas. A mí también. La gente como él siempre promete. Dicen lo que el otro quiere oír, y luego se olvidan, o mienten, o simplemente se van. Cristina bajó la mirada. Fui una estúpida. Le creí y pensé que estaríamos juntos. Y luego, hizo una pausa. Rompimos. Me asusté cuando me enteré de los problemas de dinero, del juicio. Decidí que tenía que pensar en mi futuro. Y él ni siquiera intentó detenerme. Simplemente desapareció de mi vida, se fue a otra ciudad, como si yo nunca hubiera existido. Lo sé, dijo Sofía con suavidad. Viví con él 23 años. Sé cómo puede ser. Encantador, atento, generoso. Mientras le conviene. Luego, frío y indiferente. Lo siento, susurró Cristina. De verdad que lo siento. No quería destruir la familia de nadie. Simplemente me enamoré. Tontamente, ingenuamente. Pero me enamoré de verdad. Sofía asintió. Lo entiendo. No te justifico, pero lo entiendo. La gente hace tonterías cuando está enamorada. Cree en cuentos de hadas, cierra los ojos a lo evidente. Terminaron el café en silencio. Antes de irse, Cristina se dio la vuelta. Gracias por hablar conmigo. Por no gritarme ni insultarme. Habría entendido que lo hicieras. ¿Para qué? Sofía se encogió de hombros. Eso no me devolvería el pasado y no te arruinaría el futuro más de lo que ya está. Vive, Cristina. Aprende de tus errores y la próxima vez, no te metas con hombres casados. No lo haré, lo prometo. Se separaron. Sofía pensó largo rato en aquella conversación, en lo fácil que es perdonar cuando comprendes que la ira solo te hiere a ti misma, en que Cristina también había sido una víctima, víctima de su ingenuidad, de las mentiras de otro, de sus propias ilusiones. Por la tarde llamó Lidia. Sofía, ¿has pensado en la propuesta? Sí, lo he pensado. ¿Guay? Sofía hizo una pausa. Acepto. Si mi historia ayuda aunque sea a una sola mujer a encontrar la fuerza para cambiar su vida, merece la pena. Genial, se lo diré al productor. Se pondrán en contacto contigo la semana que viene. La grabación fue, sorprendentemente, fácil. Sofía contó su historia con calma, sin emociones excesivas. Cómo aguantó, cómo descubrió la verdad, cómo planeó su venganza, cómo recuperó su vida. El equipo de rodaje estaba entusiasmado. Es increíble, decía el director. Es usted una heroína, una auténtica heroína. No soy una heroína, replicó Sofía.
Soy simplemente una mujer que se cansó de ser una víctima. El programa se emitió un mes después. La repercusión fue enorme. Miles de comentarios, mensajes, llamadas. Las mujeres escribían que Sofía las había inspirado, que ellas también habían decidido cambiar sus vidas, dejar de aguantar, empezar a actuar. Mamá, eres famosa, se reía Lucía, mostrándole a su madre la pantalla del teléfono con cientos de notificaciones. No quiero ser famosa, sonreía Sofía, solo quiero vivir, tranquila y feliz. Un día, la llamó una voz masculina desconocida. ¿Sofía Morales? Me llamo Diego. La vi en el programa. Quiero decirle que es usted asombrosa. Lo que hizo es increíble. Gracias, respondió Sofía con cautela. Yo también pasé por un divorcio. Mi mujer me engañó. La perdoné, me volvió a engañar. Volví a perdonarla. Y entonces comprendí que no vivía. Simplemente existía. Y su historia me ayudó a entender que a veces hay que dejar ir, aunque duela, aunque dé miedo. Hablaron durante 1 hora, y otra más. Diego resultó ser arquitecto, un hombre inteligente e interesante. La entendía como nadie, porque él mismo había pasado por el dolor de la traición. ¿Puedo volver a llamarla?, preguntó antes de despedirse. Puede, sonrió Sofía. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día en el apartamento. 6 meses de una nueva vida que Sofía construía según sus propias reglas. Terminó los cursos de diseño con matrícula de honor y consiguió su primer encargo, decorar un pequeño apartamento para una familia joven. El trabajo la absorbió por completo. No creaba simplemente un interior, sino una atmósfera. Un espacio donde la gente sería feliz. Usted hace magia, le dijo la clienta cuando terminó la reforma. Me siento como en casa, como si siempre hubiera vivido aquí. Esa es mi tarea, sonrió Sofía. Crear no solo belleza, sino una sensación de hogar. Los encargos empezaron a llegar uno tras otro. El boca a boca funcionaba a la perfección. La gente la recomendaba a amigos, conocidos, compañeros. En 3 meses, Sofía tenía la agenda completa para medio año. Lidia le propuso asociarse. Sofía, abramos un estudio, juntas. Tú eres la diseñadora, yo la parte técnica. Seremos un equipo. ¿En serio? Totalmente. Triunfaremos, lo presiento. Abrieron un estudio en el centro de la ciudad. Un local pequeño, pero acogedor y con estilo. En el letrero se leía: Sofi Lidia, diseño de interiores. Sofi Lidia, se rió Sofía. ¿Lo dices en serio? Totalmente, Lidia abrazó a su amiga. Somos un equipo, y el nombre debe reflejarlo. Lucía terminó su primer año de universidad con notas excelentes. Ella también había cambiado, se había vuelto independiente, segura de sí misma. Tenía novio, Adrián, un estudiante de su misma facultad. Un chico bueno y decente. Mamá, ¿te importa si Adrián viene a cenar?, preguntó un día. Claro que no. Estaré encantada de conocerle. La cena transcurrió de forma relajada y natural. Adrián resultó ser un joven inteligente y educado. Hablaba de Lucía con respeto y preguntaba a Sofía por su trabajo con interés. Su historia me inspiró, confesó. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años. Mi padre se fue con otra. Mi madre tardó mucho en recuperarse y entonces vio su programa, y algo cambió en ella. Dejó de ser una víctima, empezó a vivir. Me alegro de haber podido ayudar, respondió Sofía con suavidad. Después de la cena, Lucía abrazó a su madre. Mamá, me gusta. De verdad que me gusta. Lo veo. Y es un buen chico. Cuídalo. ¿Y tú? ¿No has pensado en tu vida sentimental? Sofía se quedó pensativa. Diego la llamaba con regularidad. Se veían, hablaban, paseaban por la ciudad. Era atento, discreto, no presionaba, no aceleraba las cosas. Simplemente estaba ahí. Lo he pensado, admitió. Pero tengo miedo. Miedo de volver a equivocarme, de volver a confiar en la persona equivocada. Mamá, no todos los hombres son como papá. Lo sé, la cabeza lo sabe, pero el corazón necesita tiempo. Una semana después, Diego la invitó a una exposición de arte contemporáneo. Pasearon por las salas, comentaron los cuadros, discutieron sobre qué era arte. Eres increíble, le dijo cuando estaban sentados en una cafetería después de la exposición. Tan fuerte. Después de todo lo que has pasado, no soy fuerte, replicó Sofía. Simplemente me cansé de ser débil. Esa es la verdadera fuerza. La capacidad de cambiar, de crecer, de no romperse ante los golpes del destino. Le tomó la mano. Sofía, entiendo que necesitas tiempo. No te presiono, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar lo que haga falta, porque mereces la pena.
Sofía lo miró, a sus ojos sinceros, a su rostro abierto, y por primera vez en muchos meses sintió que su corazón se descongelaba. Gracias, dijo en voz baja, por la paciencia, por la comprensión. No tienes que agradecerme nada, simplemente quiero estar a tu lado. Un día, de forma totalmente inesperada, llamó la madre de Javier, una mujer mayor con la que Sofía siempre había tenido una buena relación. Sofía, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar. Claro, venga cuando quiera, María Pilar. María Pilar llegó al día siguiente. Había envejecido, estaba demacrada. Se sentó en la cocina y guardó un largo silencio sosteniendo una taza de té. Quería pedirte disculpas, dijo finalmente, por mi hijo, por lo que os hizo a ti y a Lucía. No es culpa suya, respondió Sofía con suavidad. Soy su madre. Significa que en algo fallé, que no le enseñé lo correcto. Se ha criado como un egoísta, solo piensa en sí mismo. Las personas toman sus propias decisiones. Usted no puede ser responsable de las suyas. María Pilar se secó las lágrimas. Me llamó hace poco. Se queja de la vida. Dice que el nuevo negocio no va bien, que está solo, que lo ha perdido todo. Él mismo lo perdió todo, dijo Sofía con calma, cuando decidió que la familia era un lastre. Lo sé, y se lo dije. Por primera vez en mi vida le dije la verdad a la cara, que se había portado como un canalla, que tú no merecías ese trato, que Lucía es su hija, y ni siquiera intenta contactar con ella. ¿Cómo reaccionó? Se ofendió, me colgó el teléfono. No ha vuelto a llamar. Sofía le sirvió más té. María Pilar. Usted siempre ha sido más que una suegra para mí. Ha sido una sabia consejera, un apoyo, y le estoy agradecida por ello. Lo que pasó entre Javier y yo no cambia mi afecto por usted. La anciana rompió a llorar. Gracias, hija. Gracias por tu generosidad. Eres mejor de lo que mi hijo se merece. Simplemente no quiero vivir con odio. La vida es demasiado corta para eso. Cuando María Pilar se iba, abrazó fuertemente a Sofía. Serás feliz. Lo sé. Las mujeres como tú no pueden ser infelices. Tenéis demasiada luz dentro. Por la noche, Sofía estaba en el balcón, mirando la ciudad. Las luces en las ventanas, el movimiento de los coches, la vida que sigue su curso. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diego, buenas noches, pienso en ti. Ella sonrió y respondió, buenas noches, yo también. Lucía apareció a su lado, apoyándose en la barandilla. Mamá, ¿eres feliz? Sofía abrazó a su hija por los hombros. ¿Sabes? Creo que empiezo a entender lo que es la felicidad. No es la ausencia de problemas. Es la capacidad de afrontarlos. Es la libertad de ser una misma. Es la gente que te quiere y te valora. Es la oportunidad de construir tu vida según tus propias reglas. Entonces, ¿eres feliz? Sí, cariño. Soy feliz. Por primera vez en muchos años, soy verdaderamente feliz. Se quedaron abrazadas, mirando la ciudad nocturna. En algún lugar entre aquellas luces estaba su antigua vida. La vida en la que era una esposa sumisa, paciente, silenciosa, una vida que ya no existía, y aquí, en este balcón, comenzaba una nueva vida, donde ella era la dueña de su destino, donde podía elegir, amar, crear, donde no era una víctima, sino una vencedora. Sofía sonrió. Había pasado por el fuego y no se había quemado, por el dolor y no se había roto, por la traición y no se había amargado, había sobrevivido, y más aún, había empezado a vivir de verdad. Y esto era solo el principio.